Buen día, Dios me les bendiga, que la paz del Señor repose en vuestros corazones. Queremos saludar y bendecir a todos nuestros hermanos, a la familia que día a día pues nos sigue a través de las redes sociales y hoy domingo se reúne para recibir la palabra del Señor, porque entendemos que la palabra de Dios es la que produce fe en nuestras vidas. Queremos saludar también a todos esos sacerdotes, a esos líderes que toman la iniciativa de reunir a su familia, reunir a los vecinos y escuchar la palabra de Dios, ministrar alabanza, adoración al Señor. Amén. Gracias al Señor porque nos hemos mantenido activos en nuestras casas. Amén. Casi 1,200 casas pues reunidas en diferentes sectores de Maturín. Varios coordinadores en diferentes barrios allí están trabajando, haciendo el trabajo y pues bendecimos a Dios por eso, porque la iglesia de Cristo no se detiene ni se detendrá por nada. Amén. Queremos también saludar y bendecir a la gente que nos sigue por las redes sociales allá en Panamá, los hermanos de Panamá, de España, de Brasil, de Colombia. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Los que nos están viendo por Visión TV, por las emisoras de radio, por la cual también estamos enviando esta palabra. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que va a producir fe, que va a activar la fe en tu vida para que un milagro, una sanidad, una maravilla de Dios, una provisión de Dios, la restauración de Dios, lo que necesites de Dios, se active hoy en tu vida. Quiero hablarte en esta mañana acerca de los niveles, las etapas y la posición de Cristo Jesús y de nosotros en Cristo Jesús. Niveles, etapas, posición de Cristo Jesús y de nosotros como hijos de Dios en Cristo Jesús. Los niveles. En primer lugar, quiero hablarte de las etapas que vivió nuestro Señor Jesucristo, las etapas de su existencia. Quiero que usted esté allí atento porque Dios va a hablar a su vida. No se mueva, manténgase expectante. Los que están asistiéndonos por la televisión, no se pare de allí. Los que están escuchándonos por la radio, manténgase allí pendiente. Dígale al que está a su lado, no me interrumpa, porque este es el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este es el tiempo de escuchar, de oír la palabra del Señor. Vamos a hablar en primer lugar de las etapas por las cuales pasó nuestro Señor Jesucristo, las etapas de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. La primera etapa fue la etapa de Jesús antes de venir acá a la tierra. Antes de Jesús aparecer en escena acá en la tierra, Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, era creador, el creador. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dice hagamos, está hablando en plural, varias personas, 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí estaba Jesús como creador, creando todas las cosas, haciendo, ¿verdad?, al hombre, dándole forma al ser humano. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, para los que están anotando, repito, Juan, del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 5, dice: en el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y mire lo que dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús creó junto al Padre y al Espíritu Santo todas las cosas por Él fueron creadas. Y mire lo que dice el versículo 5, y este Verbo, este Creador, este Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la primera etapa por la cual nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. La segunda etapa fue cuando Él vino, entró en escena aquí en la tierra, y en esa etapa Jesús forma parte de una familia. El libro de Lucas, capítulo 2, versículos 51 y 52 dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, a los padres, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otra cosa importante que usted y yo debemos saber hoy es que Jesús perteneció a una familia. 30 años estuvo Jesús en un hogar con un padre, sujeto a un padre, a una madre, a unos hermanos. Y Jesús crecía, se fortalecía en sabiduría, en estatura y gracia. La familia es un modelo de Dios, la familia es creación de Dios, y Jesús nos enseñó en esta etapa de su vida que es importante pertenecer a su familia. En su casa, en su hogar, con su familia, Jesucristo aprendió acerca de la ley, se preparó en todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios, con la Torá. Jesús aprendió principios, Jesús aprendió a sujetarse, a someterse, Jesús aprendió un arte, un oficio. Dice que su padre, José, era carpintero. Entonces Jesús nos modela que debemos pertenecer a una familia. Esta es la segunda etapa en la vida de Jesús. La tercera etapa fue cuando Jesús comenzó su ministerio. Dice la Biblia que en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 12 al 13, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 17. Y en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 14, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Entonces, esta tercera etapa de Jesús es la etapa de su ministerio. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, comenzó a predicar, pero antes de Jesús entrar en escena, dice la Biblia, que Jesús fue lleno del Espíritu, fue ungido por el Espíritu y comenzó a predicar en Galilea y en otras ciudades cercanas, y se difundía su fama por toda la región. Pero la cuarta etapa en el ministerio de Jesús es la etapa de la cruz. Jesús fue crucificado. Dice que ya terminó su obra. El Padre le pidió cumplir su verdadero propósito, morir en la cruz por nosotros, para restaurar lo que se había perdido. Y dice el libro de Lucas, capítulo 23, del versículo 33 al 34, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí
y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Entonces Jesús fue crucificado. Pero escúcheme esto, también después que Jesús fue crucificado, en esta misma etapa, Jesús es sepultado. Lucas 23, el versículo 50 al 53 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, en el cual era miembro del concilio, varón bueno, justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto. Escuche, Jesús fue sepultado. En esta etapa de su Vía Crucis, Jesús fue sepultado, pero en esta misma etapa Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y quiero enfatizar esto: Jesús resucitó. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 3 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removido la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aleluya. No hallaron el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y en ese mismo capítulo 24 de Lucas, el versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestidos resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Jesús resucitó de los muertos. Pero Jesús, en esta misma etapa, en la etapa de su Vía Crucis, Jesús ascendió al cielo. Jesús ascendió al cielo. Y yo quiero que usted tome la cita. Todas estas citas que le estoy regalando, usted las tome, porque esto es doctrina. Jesús está a la diestra del Padre. No fue que escondieron su cuerpo, que lo hurtaron, como dicen algunos. Jesús ascendió al cielo. Amén. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, libro de Hechos 1:9, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto al cielo. Entonces, en esta etapa, Jesús comienza su Vía Crucis, comienza su sufrimiento, comienza su angustia, que es parte de su verdadero propósito. Pero también Cristo es sepultado y también Cristo resucita. Pero no solo resucita, sino que Cristo asciende, sube al cielo. Gloria sea al Señor. Y ahora veamos la quinta etapa. La etapa de su coronación. La etapa de su gloria, de su glorificación. Escúcheme lo siguiente. El libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 9 hasta el 11, dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre
de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Todas estas etapas, la etapa de su niñez, la etapa de su ministerio, la etapa de su crucifixión, de su muerte, de su sufrimiento, la etapa de su ascensión, la cumplió Cristo, las pasó Cristo para cumplir un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Salvarnos a nosotros, rescatarnos a la humanidad y sentarnos juntamente con Él en gloria, arrebatarle todo el derecho legal que se le había dado a Satanás, que el Señor lo reprenda, y devolvérselo nuevamente a la iglesia que es su cuerpo. Ese fue el propósito por el cual Cristo cumplió estas etapas. Ahora yo quiero que usted preste atención. Allí donde usted está sentado, no se mueva. No se mueva, no se deje distraer por nada, porque hay una palabra de bendición para tu vida. Escúchame bien, esto te va a bendecir, esto te va a elevar a otro nivel, esta palabra te va a llevar a otro nivel. Algunas personas conciben a Cristo de muchas formas. Y así como tú concibas a Cristo, así como te parezca a Cristo a ti, así será tu vida cristiana. Entonces, como concibamos a Cristo, así será nuestra vida cristiana. Así viviremos. Escúcheme, a esto yo le quiero llamar, para comparar, quiero llamarle ideología, quiero llamarle la filosofía. Toda organización tiene una filosofía. A nivel de partidos políticos se le llama el cuadro ideológico. Todo funciona con una ideología. O sea, el funcionamiento de una organización va a depender de su ideología, de lo que crea, de los conceptos, de las definiciones que tengan, de su cultura, de su líder, de su deidad. Entonces es muy importante saber, estar claro de cómo nosotros concebimos a Cristo. Y escuche esto, algunos todavía conciben y celebran a Cristo como un niño. Y yo quiero decirte que Jesús pasó esa etapa. Dice que Jesús crecía y se fortalecía. Jesús creció y dejó de ser un niño. Ya no es el niño. Ya no lo podemos adorar como el niño. Ya no lo podemos venerar como el niño. Jesucristo hoy es rey. Él pasó esa etapa. Otros lo adoran y lo modelan como el Jesús penitente, el Jesús del Calvario, el Jesús sufriente, el Jesús que se hizo pobre y habitó entre nosotros, el Jesús que sufrió, el Jesús que se abstuvo de muchas cosas, el Jesús que lo escupieron, el Jesús que lo aborrecieron, el Jesús que le pusieron corona de espinas. Algunos se quedaron con Jesús allí en su vía cruz y en su sufrimiento. Yo quiero decirte que Jesús sufrió, Él se inmoló, Él entregó su vida por nosotros, pero Jesús no se quedó allí. Y nosotros no nos podemos quedar allí en esa etapa. Quiero que estés allí porque vas a recibir entendimiento en algunas cosas. Dice el libro de Isaías capítulo 53, versículo 3. Todos los despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó muchísimo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Eso lo dice Isaías. Ese fue el vía crucis de Jesús. Él fue despreciado, Él fue rechazado, Él fue vituperado, fue violada su intimidad, sufrió. Varón experimentado en dolores y en quebranto. Pero esa fue una etapa, ese fue un nivel, esa fue una experiencia, pasó. Y no nos podemos quedar allí en esa etapa. Otros
siguen a un Jesús crucificado. Y algunos se basan en Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escúcheme, ¿qué está crucificado allí? Allí no está crucificada el alma. Allí no está crucificado el espíritu. Allí está crucificado la carne con sus deseos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, brujería, toda clase de mal, toda la naturaleza pecaminosa de nosotros está crucificada allí, pero nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestra realidad no está crucificada. Ya Cristo fue crucificado, lo llevaron allí a la tumba, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y no se quedó en la tumba. Dice que al tercer día Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y ahora, ¿cuál es la posición de Cristo? Dice allí donde leímos, Filipenses 2, del 9 al 11, que Dios lo exaltó y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Así debemos concebir ahora a Jesús, un Jesús glorificado, un Jesús posicionado, un Jesús exaltado, un Jesús que gobierna, un Jesús que es Rey de reyes y Señor de señores, un Jesús al cual el Padre Celestial le ha entregado todas las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y en esa posición nosotros como iglesia también estamos. Quiero decir esto con mucha humildad, con mucho temor, con mucha discreción. Nosotros estamos en esa posición con Cristo. El libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 5 al 6 dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Fíjate, en estas etapas, Cristo nos resucitó, Cristo nos dio vida, y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Y te sigo leyendo para tener argumentos de esto que estoy diciendo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó. Nos llevó al reino de su amado Hijo Jesús. Aquí le está hablando a la iglesia. Gálatas 2:20, lo citamos ahorita. El apóstol dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En otras palabras, donde Cristo está, nosotros también estamos. Porque si Cristo vive en mí y Cristo está a la diestra del Padre y Cristo está coronado de gloria, yo también estoy allí. Participo de la naturaleza de Cristo, participo de la gloria de Cristo, participo de la autoridad de Cristo, participamos del gobierno de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, si Jesús vive entonces en nosotros,
Si Jesús es uno con nosotros, Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, nosotros somos reyes y sacerdotes juntamente con Él, y con Él gobernamos por medio de decretos. Y quiero explicarte, cuando hablo de decretos, te voy a hablar del poder de la palabra. Porque nuestras armas con la cual nosotros gobernamos, con la cual nosotros sojuzgamos, con la cual nosotros somos de bendición junto con Cristo, a las familias, a las naciones, no son armas humanas, no son armas materiales. Nuestras armas no son carnales, son espirituales y poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza. Y nuestra principal arma es la palabra. Por eso la palabra nunca estará en cuarentena. La palabra nunca estará presa. La palabra nunca estará encerrada. Porque la palabra es Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra y la palabra jamás estará soyugada. Si nosotros somos uno con Él, si es Cristo el que vive en nosotros, entonces por medio de la palabra somos reyes, somos sacerdotes y podemos establecer el reino y el gobierno de Dios por medio de decretos. Digo decretos. Apocalipsis 1:6, en la traducción al lenguaje actual, mire cómo dice: además Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de su Padre. Por eso, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Nos permite gobernar, dice aquí el escritor, como reyes y nos ha puesto como sacerdotes. Entonces tenemos que decretar, tenemos que hablar, por eso oramos, por eso predicamos, por eso declaramos y creemos firmemente que lo que oramos, que lo que predicamos, que lo que decretamos es la palabra de Dios. Y Dios a través de nosotros está rigiendo las naciones. Gloria al Señor. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Tenemos países que son gobernados por reyes. Por ejemplo, el rey de España. Usted nunca va a ver al rey de España en acción. Nunca lo va a ver por las redes, por los medios. Pero el rey de España decreta y los funcionarios ejecutan sus decretos. Eso es reino. Entonces, Cristo es rey y Cristo gobierna con su palabra y nosotros somos su boca. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, a partir del versículo 8, dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que profesamos. Entonces, la palabra de Cristo está ¿dónde? En la boca de la iglesia, en la boca del creyente. Y tú, amigo, que estás escuchando allí, tú puedes tener también la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios tiene poder. Por medio de la palabra de Dios fueron ordenadas todas las cosas. El cielo, la tierra, todo lo que existe fue ordenado por la palabra. La palabra tiene poder. Tú y yo somos libres o somos esclavos por lo que hablamos. Así que la palabra tiene poder. Tú puedes ser también un portador de la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, veamos finalmente cuál es nuestra posición y nuestra misión. Yo quiero recalcar esto. Quiero que esto quede bien claro en tu vida. Quiero que esto quede bien claro en tu espíritu. ¿Cuál es nuestra posición ahora? ¿Será que estamos crucificados? ¿Será que estamos penitentes? ¿Será que estamos en un via crucis? ¿Será que nos tocó sufrir a nosotros? No. ¿Cuál es nuestra posición? Dice Primera de Pedro 2:9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira nuestra posición. Somos real sacerdocio. Somos linaje escogido. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra posición. Si tú concibes a Cristo de esa manera y te concibes a ti como tal, entonces tú funcionarás de esa manera. Tú funcionarás como rey, tú funcionarás como sacerdote, tú funcionarás como linaje escogido. Tú funcionarás como la Biblia dice que eres. Eres como la niña de sus ojos. Somos coherederos con Cristo de todas las riquezas del Padre. Somos también hijos de Dios. Somos portadores de las buenas noticias. Tenemos el favor de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos la unción. La gloria de Dios está sobre nosotros. Así concebimos al Señor. Es muy importante la autoimagen. Es muy importante la autoestima. Por eso Cristo, cuando iba a sanar a alguien, le decía, ten ánimo. Cristo levantaba el ánimo. Y en esta mañana tú tienes que levantar el ánimo. Tú tienes que ubicarte en la posición correcta. Porque lo que se está viendo allá afuera, lo que se está diciendo allá afuera, es que viene desastre, es que viene hambre, es que viene destrucción. Pero si tú estás sentado en la posición de Cristo, entonces, venga lo que venga, pase lo que pase, tú y yo seremos más que vencedores. Y necesitamos estar en esa posición. Cuando usted va en un avión y la azafata está dando las instrucciones en caso de que haya alguna emergencia, aterrizaje, amarizaje, la azafata dice, cuando está hablando de colocar de la mascarilla de oxígeno, ella dice, si lleva a un niño menor o una persona enferma, un adulto, póngase usted primero la mascarilla y después ayude al que va a su lado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros como iglesia no podemos ayudar, no podemos alentar, no podemos bendecir a la gente, principalmente a nuestra familia, si nosotros no tenemos una posición, no tenemos una actitud correcta. Y es necesario que nosotros tomemos hoy la posición que el Señor nos ha dado. Y de esa posición debemos orar. No debemos orar o no deberíamos orar de aquí de la tierra hacia el cielo. Nuestras oraciones tienen que ser del cielo hacia la tierra. Decretar, establecer, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en el cielo será desatado aquí en la tierra. Y todo lo que atemos en el cielo será atado aquí en la tierra. Esa es nuestra posición, iglesia. Y no se trata de ser presumido, se trata de una verdad. Esa es la verdad. Cristo nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Entonces, esa es nuestra posición. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Y esta es nuestra misión. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Y aquí está el papel de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que seguir. Por eso es que creo que los templos se tienen que abrir. Por eso es que si no se abren los templos, nosotros seguimos predicando en las casas, seguimos predicando en las calles. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como iglesia se nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros como sacerdotes reconciliamos al hombre con Dios. ¿Sabes qué es un sacerdote? Una persona que conecta a un ser humano, a otro ser humano con el cielo. Ese es un sacerdote. Y dice, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Muchas personas me preguntan, apóstol, ¿cuál es el ministerio más grande? ¿Será el apóstol? ¿Será el profeta? No, señores, todos los ministerios son iguales desde el punto de vista funcional. Todos somos servidores. Y es más, el que quiera ser mayor entre nosotros, dijo Cristo, sea el siervo de todo. Aquí no hay mayores. Aquí lo que hay es siervos, reyes que sirven. Entonces, servir no es servir. Servir es hacer algo con excelencia. Nosotros servimos con excelencia. Entonces, señores, el mayor ministerio que hay en el reino, ¿sabe cuál es? El ministerio de la reconciliación. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido para ir y predicar el evangelio, reconciliar al hombre con Dios. Él nos rescató, Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Por eso, iglesia, tú y yo tenemos que volver a nuestra posición. Tenemos que ubicarnos en nuestra posición. Cristo nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Con Él gobernamos, con Él reinamos, con Él nos gozamos, con Él establecemos su reino acá en la tierra. Esa es la iglesia. Así yo concibo a Jesús. Hay personas que me dicen, pastor, lo que pasa es que a mí me tocó sufrir. Ese fue mi destino. No. Ese no fue para Cristo. Cristo vino para otra cosa. Cristo no vino para eso. Cristo vino para bendecirte. Cristo vino para sanarte. Cristo vino para exaltarte. Cristo vino para restaurar tu familia. Cristo vino para darte, para prosperarte económicamente y prosperarte en todo, para que tú y yo tengamos salud. Para eso vino Cristo. Te voy a regalar este texto. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En otras palabras, el Padre nos regaló a Jesús. El Padre no se limitó en entregarnos a Cristo. Y si el Padre nos entregó a su Hijo, ¿qué otra cosa nos puede negar? Escuche, tú y yo estamos en la posición de hijo y el Padre nos quiere regalar todo. Y hoy, en el nombre de Cristo, oro por ti para que el Padre te dé salud, para que el Padre te dé vida. Allí donde estás, en el nombre de Cristo, desato ahora un milagro para tu vida. Desato una sanidad para tu vida. Allí donde estás, declaro que se condonan las deudas. Vas a salir de deudas en el nombre de Jesús. Allí donde estás, declaro que en medio de la crisis, tu negocio es bendecido por Dios. Lo que tú haces, la obra de tus manos es bendecida por Dios. Porque tú no dependes de las circunstancias mundiales. Tú y yo dependemos del reino de los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo el salmista. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que declaro que allí donde estás, el Señor restaura tu hogar, el Señor restaura tu familia, el Señor restaura tu salud. Allí donde estás, el Señor restaura tu ciudad, el Señor restaura tu país, el Señor restaura tu geografía. Y yo creo que el Señor está restaurando la tierra, el Señor restaura la capa de ozono, el Señor restaura los glaciares, el Señor restaura y trabaja en el tema del calentamiento global, en el efecto invernadero. El Señor limpia las atmósferas. Dios restaura todo porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Y si usted quiere pertenecer a este propósito, si usted, amigo que me está viendo, quiere sentarse en esos lugares celestiales juntamente con Cristo, es sencillo. La Biblia dice en Romanos 19,
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te invito a que allí donde tú estás, hagas esta sencilla oración conmigo. Usted que fue invitado por un familiar, usted que está ahí y siempre nos escucha, te invito a que hagas esta oración. Digas conmigo: Señor Jesús, en este momento te recibo como mi único y suficiente Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Te doy gracias porque ahora pertenezco a la familia de la fe y ahora también soy real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si hiciste esta oración, ahora Cristo está en tu corazón y tu posición es sentado, sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Quiero orar por esta ciudad también. Quiero bendecir tu ciudad. Quiero bendecir la ciudad donde estás viviendo ahora. Declaro que el Señor bendice la tierra, que el Señor bendice las aguas, que el Señor bendice la fauna, la flora. Toda la biodiversidad de tu ciudad es bendita en el nombre de Jesús. Quiero bendecir a Venezuela, bendecir todo el estamento de Venezuela, el gobierno, la familia, la educación, la salud, los medios de comunicación. Quiero bendecir a mi país, Venezuela. Quiero declarar ahora la bendición de Dios sobre las naciones de la tierra. La tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. Y no me digas solo que el mal está aumentando, porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia de Dios va a sobreabundar. Quiero orar por tu familia. Declarar que este es el tiempo que el Señor salva. Le da vida eterna a toda tu familia. Quiero orar por los extranjeros. Declarar que el Señor los guarda. Y que el Señor los traerá de nuevo a su tierra. Volverás y cantarás: grandes cosas ha hecho el Señor. Quiero orar por el huérfano, por la viuda, por el pobre, por el menesteroso. Declarar que el Señor suple. Declarar que en este tiempo el Señor dará sobreabundancia a tu vida. Tu alacena estará llena en el nombre de Jesús. Habrá provisión. El que está enfermo allí recibe sanidad. Recibe la provisión. Recibe los medicamentos, las vitaminas, los minerales que necesitas para restaurar tu cuerpo. Allí recibe la vida de Dios en el nombre de Jesús. Te bendigo con esta palabra y declaro que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y desde esos lugares sojuzgamos no a personas, sojuzgamos ambientes. Amén. Gobernamos ambientes porque no fuimos llamados para sojuzgar a nuestros congéneres, a nuestros semejantes. Fuimos llamados para establecer el gobierno y el orden de Dios en la tierra, en los ambientes, en el reino animal, en el reino mineral y en el reino vegetal. Que el Señor te siga bendiciendo y, como lo decimos todos los domingos, nos vemos pronto para abrazarnos, estrecharnos y juntos celebrar la victoria del Señor. Amén y amén.